Hoy en Literatura para Oír queremos compartir con ustedes algunas bibliomanías de Augusto Monterroso, Pío Baroja y Humberto Eco. Y comenzamos esta exploración por los bibliómanos con Augusto Monterroso, ¿Cómo me deshice de 500 libros? Hace varios años leí un ensayo de no recuerdo qué autor inglés, en el que éste contaba las dificultades que se le presentaron para deshacerse de un paquete de libros que por ningún motivo quería conservar en su biblioteca. Ahora bien, en el curso de mi existencia he podido observar que entre los intelectuales es corriente oír la queja de que los libros terminan de sacarlos de sus casas. Algunos hasta justifican el tamaño de sus mansiones señoriales con la excusa de que los libros ya no los dejaban dar un paso en sus antiguos departamentos. Yo no he estado, y probablemente no lo estaré jamás, en este último extremo, pero nunca hubiera podido imaginar que algún día me encontraría en el del ensayista inglés y que tendría que luchar por desprenderme de 500 volúmenes. Trataré de contar mi experiencia. De pasada diré que es probable que esta historia irrite a muchos. No importa. La verdad es que en determinado momento de su vida o uno conoce demasiada gente, escritores, o a uno lo conoce demasiada gente, escritores, o uno se da cuenta de que le ha tocado vivir en una época en que se editan demasiados libros. Llega el momento en que tus amigos escritores te regalan tantos libros, aparte de los que generosamente te pasan para leer aún inéditos, que necesitarías dedicar todos los días del año para enterarte de sus interpretaciones del mundo y de la vida. Como si esto fuera poco, el hecho es que desde hace 20 años mi afición por la lectura se vino contaminando con el hábito de comprar libros, hábito que en muchos casos termina por confundirse tristemente con la primera. Por ese tiempo di en la torpeza de visitar las librerías de viejo. En la primera página de Moby Dick, Ismael observa que cuando Catón se hastió de vivir, se suicidó arrojándose sobre su espada, y que cuando a él le sucedía hastiarse, sencillamente tomaba un barco. Yo, en cambio, durante años, tomé el camino de las librerías de viejo. Cuando uno empieza a sentir la atracción de estos establecimientos llenos de polvo y penuria espiritual, el placer que proporcionan los libros ha empezado a degenerar en la manía de comprarlos, y esta a su vez en la vanidad de adquirir algunos raros para asombrar a los amigos o a los simples desconocidos. ¿Cómo tiene lugar este proceso? Un día está uno tranquilo leyendo en su casa cuando llega un amigo y le dice: ¿cuántos libros tienes? Eso le suena a uno como si el amigo le dijera: ¡qué inteligente eres! Y el mal está hecho. Lo demás ya se sabe. Se pone uno a contar los libros por cientos, luego por miles, y a sentirse cada vez más inteligente. Como a medida que pasan los años, a menos que sea un verdadero infeliz idealista, uno cuenta con más posibilidades económicas, uno ha recorrido más librerías y, naturalmente, uno se ha convertido en escritor. Uno posee tal cantidad de libros que ya no solo eres inteligente. En el fondo, eres un genio. Así es la vanidad, esta de poseer muchos libros. En tal situación, el otro día me armé de valor y decidí quedarme únicamente con aquellos libros que de veras me interesaran, hubiera leído o fuera realmente a leer. Mientras consume su cuota de vida, ¿cuántas verdades elude el ser humano? Entre estas, ¿no es la de su cobardía una de las más constantes? ¿A cuántos sofismas aludes diariamente para ocultarte que eres un cobarde? Yo soy un cobarde. De los varios miles de libros que poseo por inercia, apenas me atreví a eliminar unos 500, y eso con dolor, no por lo que representaran espiritualmente para mí, sino por el coeficiente de menor prestigio que los 10 metros menos de estanterías llenas irían a significar. Día y noche mis ojos recorrieron una y otra vez, como decían los clásicos, las vastas hileras, discriminando hasta el cansancio, como decimos los modernos. ¡Qué increíble cantidad de poesía! ¡Qué cantidad de novelas! ¡Cuántas soluciones sociológicas para los males del mundo! Se supone que la poesía se escribe para enriquecer el espíritu, que las novelas han sido concebidas cuando menos para la distracción y aún con optimismo que las soluciones sociológicas se encaminan a solucionar algo. Viéndolo con calma,
me di cuenta de que en su mayor parte la primera, o sea la poesía, era capaz de empobrecer al espíritu más rico, las segundas de aburrir al más alegre y las terceras de embrollar al más lúcido. Y no obstante, ¿qué consideraciones hice para descartar cualquier volumen por insignificante que pareciera? Si un cura y un barbero me hubieran ayudado, sin yo saberlo, ¿habrían dejado de mis estantes más de 100? Cuando en 1955 visité a Pablo Neruda en su casa de Santiago, me sorprendió ver que escasamente poseía 30 o 40 libros entre novelas policiales y traducciones de sus propias obras a diversos idiomas. Acababa de donar a la universidad una cantidad enorme de verdaderos tesoros bibliográficos. El poeta se dio ese gusto en vida, único estado, viéndolo bien, en el que uno se lo puede dar. No haré aquí el censo de los libros que estaba dispuesto a desprenderme, pero entre ellos había de todo, más o menos así. Política, en el mal sentido de la palabra, toda vez que no tiene otro, unos 50. Sociología y economía, alrededor de 49. Geografía general e historia general, 3. Geografía e historias patrias, 48. Literatura mundial, 14. Literatura hispanoamericana, 86. Estudios norteamericanos sobre literatura latinoamericana, 37. Astronomía, 1. Teorías del ritmo, para que la señora no se embarace, 6. Métodos para descubrir manantiales, 1. Biografías de cantantes de ópera, 1. Géneros indefinidos, tipo Yo escogí la libertad, 14. Erotismo, medio, conservé las ilustraciones del único que tenía. Métodos para adelgazar, 1. Métodos para dejar de beber, 19. Psicología y psicoanálisis, 27. Gramáticas, 5. Métodos para hablar inglés en 10 días, 1. Métodos para hablar francés en 10 días, 1. Métodos para hablar italiano en 10 días, 1. Estudios sobre cine, 8, etcétera, etcétera. Pero esto constituía nada más que el principio. Pronto descubrí que eran pocas las personas que querían aceptar la mayor parte de los libros que yo había comprado cuidadosamente a través de los años, perdiendo tiempo y dinero. Si bien esto me reconcilió algo con el género humano al descubrir que el mero afán de acumular no era una aberración tan generalizada, me causó las molestias consiguientes, por cuanto, una vez decidido a ello, deshacerme de esos libros se convirtió en una necesidad espiritual apremiante. Un incendio, como el de la Biblioteca de Alejandría, al que están dedicados estos recuerdos, es el camino más llano, pero resulta ridículo y hasta mal visto quemar 500 libros en el patio de la casa, suponiendo que la casa lo tuviera. Y se acepta que la Inquisición quemara gente, pero la mayoría se indigna de que quemara libros. Ciertas personas aficionadas a estas cosas me sugirieron donar todos esos volúmenes a tales o cuales bibliotecas públicas, pero una solución tan fácil le restaba espíritu aventurero al asunto y la idea me aburría un poco, además de que estaba convencido de que en las bibliotecas públicas serían tan inútiles como en mi casa o en cualquier otro sitio. Tirarlos uno por uno a la basura no era digno de mí, de los libros, ni del basurero. La única solución eran mis amigos. Pero mis amigos políticos o sociólogos poseían ya los libros correspondientes a sus especialidades o eran enemigos de ellos en gran cantidad de casos. Los poetas no querían contaminarse con nada de contemporáneos suyos a quienes conocieran personalmente, y el libro sobre erotismo era una carga para cualquiera, aún despojado de sus ilustraciones francesas. Sin embargo, no quiero hacer de estos recuerdos una historia de falsas aventuras supuestamente divertidas. Lo cierto es que de alguna manera he ido encontrando espíritus afines al mío que han aceptado llevarse a sus casas esos fetiches, a ocupar un lugar que restará espacio y oxígeno a los niños, pero que darán a los padres la sensación de ser más sabios e incluso la más falaz e inútil de serlos, depositarios de un saber que en todo caso no es sino un repetido testimonio de la ignorancia o la ingenuidad humanas. Mi optimismo me llevó a suponer que al terminar estas líneas, comenzadas hace 500 días, en alguna forma justificaría cabalmente su título.
si el número de 500 que aparece en él es sustituido por el de 20, que empieza a acortarse debido a una que otra devolución por correo, ese título estaría más apegado a la verdad. Don Pío Baroja describe así a su personaje Avelino de la novela Silvestre Paradox, otro bibliómano a carta cabal. Su último entusiasmo fue el de la bibliografía, chifladura que tomó como costumbre y no con gran pasión. Pero como un hombre, por rico que sea, no puede pensar en reunir los libros que se han escrito no solo en el mundo, sino en un país, Avelino especificó su manía y se dedicó a formar una biblioteca de libros en 16avo. Al principio los compraba, los leía, deseaba llenar las paredes de su gabinete con libros en 16avo. Esta era en aquella época su inspiración suprema y compraba tomos sin otro objeto. Un día a don Avelino se le perdió la llave de la biblioteca. Al día siguiente se encontró con la puerta cerrada. Quiso descerrajarla, pero luego pensó y dijo: ¿para qué? Hay una cosa más sencilla, el cuarto tenía un montante. Don Avelino ató sus libros, siempre de 16avo, con un cordelito, y como quien dispara una piedra los tiró al interior de la biblioteca. Una vez quiso entrar en la biblioteca, descerrajó la puerta, pero se había formado detrás de ella un montón de tomos tan grande que era imposible entrar. Hoy en Literatura para Oír estamos compartiendo con ustedes Bibliomanías, relatos de Augusto Monterroso, Pío Baroja y ahora Humberto Eco nos lo cuenta de este modo. Confesiones de un bibliófilo. Dice la leyenda que un día Herbert d'Aurillac, o sea Silvestre II, el papa del año 1000, consumido por su amor por los libros, compró un inhallable códice de la Farsalia de Lucano a cambio de una esfera armilar de cuero. Herbert no sabía que Lucano no pudo terminar su poema por culpa de Nerón, que le había invitado a cortarse las venas, de tal manera que al recibir el precioso manuscrito lo halló incompleto. Todo buen amante de los libros, después de haber cotejado un códice, si lo encuentra incompleto, no hace sino devolverlo al librero. Herbert, para no privarse al menos de la mitad de su tesoro, decidió mandarle a quien le había entregado el códice no la esfera entera, sino la mitad. Para mí esta historia es admirable, pues nos dice claramente qué es la bibliofilia. Herbert, por cierto, quería leer el poema de Lucano, y esto ya nos dice mucho del amor por la cultura clásica en esos siglos que nos empeñamos en considerar oscuros. Pero si ese hubiese sido su único deseo, habría pedido prestado el libro. Él, en cambio, quería poseer esos folios, tocarlos, olerlos quizá cada día y sentirlos como algo propio. Y cuando un bibliófilo, tras haber tocado y olido, se percata de que su libro es manco, por más que le falte solo el colofón o una simple hoja de errata, tiene la sensación de un coitus interruptus. Que el librero le mande de vuelta el dinero o acepte la mitad de la esfera armilar no remedia, sin embargo, su dolor. Él sabe que podría haber tenido en sus manos la primera edición, con márgenes amplios y sin manchas ni hojas apolilladas. Su sueño se desvanece. Sus manos sostienen un libro discapacitado, mutilado. Ninguna indulgencia políticamente correcta podrá convencerlo de que debe amar a esa criatura desventurada. La bibliofilia es ciertamente el amor por los libros, aunque no necesariamente por su contenido. Claro que hay bibliófilos que coleccionan por temas e incluso leen los libros que adquieren. Pero para leer todos esos libros hay que ser un ratón de biblioteca. El bibliófilo
Aun cuando se interese por el contenido, desea ante todo el objeto y, si es posible, el primero que haya salido de los tórculos de la imprenta. Hasta tal punto que hay bibliófilo que, teniendo en sus manos un libro intonso, no cortan sus hojas para no violar el objeto que han conquistado. El amante de la lectura o el estudioso aman subrayar los libros contemporáneos justamente porque con el pasar de los años un cierto tipo de subrayado, un signo hecho en el margen o una variación entre tinta negra y roja les recuerdan una experiencia de lectura. Yo poseo una Philosophie du Moyen Âge de Etienne Gilson de los años 50 que me acompaña desde los días de mi tesis de licenciatura hasta hoy. El papel de entonces era realmente infame. El libro se deshace en migajas con solo tocarlo. Si para mí no fuera más que un instrumento de trabajo, a esta altura habría comprado una nueva edición que por otra parte se encuentra en edición económica. Podría incluso tardar solo 2 días en volver a subrayar todas las partes señaladas, reproduciendo los colores y el estilo de mis anotaciones que cambiaron a lo largo de los años y de las relecturas. Pero no puedo resignarme a perder esa copia que con su frágil vetustez me trae a la memoria los años de mi formación y que es por lo tanto una parte de mis recuerdos. ¿Es necesario subrayar, aunque más no sea al margen, los libros raros? En teoría, una copia perfecta, si no es intonsa, debe tener márgenes amplios, debe ser blanca y las hojas deben crujir entre los dedos. Una vez, sin embargo, compré un Paracelso de escaso valor como objeto de anticuario, porque se trataba de un solo volumen de la primera edición de la ópera Omnia, compilada por Husser entre 1589 y 1591. Si la obra no está completa, ¿dónde está el placer? Se trata de un libro cosido y encuadernado en cuero de época, con el lomo en relieve, con un color uniforme de las hojas no obstante su edad, con firma manuscrita en el frontispicio, atravesado desde la primera hasta la última página por un subrayado rojo y uno negro, con notas al margen contemporáneas al texto, con títulos en mayúsculas rojas y florilegio latino del original alemán. El objeto es bellísimo. Las notas se confunden con el texto impreso y a veces lo hojeo por el placer de volver a vivir la aventura intelectual de quien en calidad actual de testigo lo ha marcado con sus propias manos. Todo ello es signo entonces de que la bibliofilia es amor del objeto libro, pero también de su historia, como atestiguan los precios de los catálogos que privilegian algunas copias que, aunque imperfectas, llevan la marca de la posesión. Quien quiera que se precie de bibliófilo desea el libro más bello que jamás haya sido impreso, la Hypnerotomachia Polifili de Francesco Colonna, y la desea perfecta, sin manchas y sin apolilladuras, con márgenes amplios y, si fuese posible, con tablas que se desdoblan, como me aseguran que existe todavía en algún lugar. Pero ¿qué no haríamos nosotros y los anticuarios si supiésemos que circula una copia con densas notas de James Joyce escritas en gaélico? No vayan a creer ahora que, confiando en la futura valorización durante los próximos siglos de mi copia de la Hypnerotomachia, he de agitarme una ibris tan descabellada como para querer arruinarla con un simple bolígrafo. Pero admito que si me toca estudiar con un libro raro, me atrevo a hacer anotaciones al margen y con lápiz, lo bastante delicadas como para que un día puedan borrarse con la goma, y eso me ayuda a sentir el libro como una cosa mía. ¿Soy, por lo tanto, un bibliófilo o un bibliómano? ¿Cuál es la diferencia entre un bibliófilo y un bibliómano? La literatura al respecto es inmensa y por extrañas razones. Si los franceses escribieron cosas egregias en el siglo pasado, la bibliografía de los books on books es, en el siglo que acaba de terminar, característica de los anglosajones. Dado que no tengo intención de realizar una tarea erudita, me limitaré a citar respecto a la bibliomanía 2 libros. A Gentle Madness de Nicholas A. Busbens, Holt, 1995, y para quien esté interesado en un sosegado y agudo discurso acerca de la bibliofilia, el reciente Collezionari Libri de Hans Tutzi,
edición Silvestre Bonnard 2000. Para establecer una línea divisoria entre bibliofilia y bibliomanía, daré un ejemplo. El libro más raro del mundo, en el sentido de que probablemente no existen más copias en circulación en el mercado, es también el primero, la Biblia de Gutenberg. La última copia circulante fue vendida en 1987 a compradores japoneses por algo así como $6 millones. Si apareciese una nueva copia, no valdría $6 millones, sino muchísimo más. Por eso, todo coleccionista tiene un sueño recurrente: encontrar a una viejita de 90 años que esté tratando de vender un viejo libro que tiene en casa sin saber qué es, contar las líneas, ver que son efectivamente 42 y descubrir que es una de las Biblias de Gutenberg. Después, entonces, calcular que a la viejita le quedan pocos años de vida y que necesita de curas médicas, decidir ahorrarle el encuentro con un librero deshonesto que quizás le daría solo algunos miles de dólares, ella, contentísima, ofrecerle en cambio $100,000 con los cuales ella, extasiada, renovaría su vestuario hasta el día de su muerte y conseguir así un tesoro para la propia casa. Y después, ¿qué sucedería? Un bibliómano guardaría la copia secretamente para sí, y ojo con mostrarla, pues se pondrían en movimiento los ladrones de medio mundo. Y entonces la hojearía solo, de noche, como tío Gilito cuando se baña en sus dólares. Un bibliófilo, en cambio, querría que todos vieran esta maravilla y supieran que es suya. Más tarde escribiría al intendente de su ciudad, le pediría que hospedara el libro en el salón principal de la biblioteca comunal, pagando él mismo los enormes gastos de seguro y vigilancia y reservándose para sí mismo y sus amigos el privilegio de ir a verla cada vez que lo deseen. Pero, ¿en qué consiste el placer de poseer el libro más raro del mundo sin la posibilidad de levantarse a las 3 de la mañana para ir a hojearlo? Este es el drama. Tener la Biblia de Gutenberg es como no tenerla. Existen 3 formas de biblioclastia, es decir, de destrucción de los libros. La biblioclastia fundamentalista, la biblioclastia por incuria y aquella por interés. El biblioclasta fundamentalista no odia los libros como objeto, teme por su contenido y no quiere que otros los lean. Además de un criminal, es un loco por el fanatismo que lo anima. La historia registra pocos casos excepcionales de biblioclastia, como el incendio de la Biblioteca de Alejandría o las hogueras de los nazis. La biblioclastia por incuria es la de tantas bibliotecas italianas, tan pobres y tan poco cuidadas, que a menudo se transforman en espacios de destrucción del libro, porque una manera de destruir los libros consiste en dejarlos morir y hacerlos desaparecer en lugares recónditos e inaccesibles. El biblioclasta por interés destruye los libros para venderlos por partes, pues vendiéndolos así obtiene mayor provecho. Imaginemos que un bellísimo atlas del siglo XVI con 250 mapas hechos a mano cueste $100,000. En general, el librero honesto solo vende mapas si los ha encontrado por separado o los ha extraído de copias incompletas que solo sirven para el destrozo. Pero si un comerciante deshonesto destroza el atlas de $100,000 y vende por separado los 150 mapas, incluso a $750 cada uno, ha ganado $250,000. Naturalmente, la copia completa que aparecerá luego se volverá más rara, costará el doble y también el doble costarán los mapas sueltos. Así es como se destruyen obras de valor inconmensurable. Se obliga a los coleccionistas a hacer sacrificios insostenibles y se aumenta el valor de los mapas sueltos. Alguien ha propuesto un pacto de honor entre libreros y coleccionistas para que ninguno compre y venda mapas sueltos, pero yo encontré un mapa del Coronelli a precio accesible y no resistí la tentación de tenerlo en mi estudio. Es obvio que intenté autoconvencerme de que circulaba suelto desde hace tiempo y que por lo tanto no era responsable de la destrucción de una obra completa.
Hoy en Literatura para Oír, Bibliomanías. Relatos de Augusto Monterroso, Humberto Eco y Pío Baroja.